Ya, sí. Bien. Buenas tardes, buenos días a México y buenas noches si alguien se une de una zona horaria donde ya es de noche, en Madrid, las 6 de la tarde. Bienvenidos una vez más a mi cita de los viernes con P2P Comunicación, es decir, peer-to-peer, professional to professional o, como me gusta a mí decirlo, persona a persona. P2P es un espacio, un encuentro para el diálogo interpersonal e interprofesional, donde a veces tratamos temas como los que son los temas de hoy o temas que están relacionados con la vida profesional de cada uno. El objetivo final de P2P es conseguir un mayor entendimiento, una mayor comprensión de la comunicación humana, ese aspecto que es tan importante y que muchas veces no se suele tomar en serio. Los conceptos que hemos traído hoy, que hemos elegido, la utopía, la anarquía, la entropía, la apatía, la resiliencia y la empatía. Quizá para todos vosotros lo que es la empatía es un concepto claramente relacionable con la comunicación. Sin embargo, los otros quizás no tanto. Me gustaría presentarme también. Soy Bernard Schieber, soy coach de alto rendimiento, impacto en comunicación y también counselor en logoterapia y análisis existencial, con un diplomado y una formación también en pensamiento complejo y experiencia de más de 30 años en la comunicación, tanto corporativa como la comunicación personal. El formato de hoy es un coloquio, es decir, es un intercambio de ideas, de pensamientos, de opiniones, de impresiones sobre los conceptos que vamos a tratar. Es un taller reflexivo, autoevaluativo y participativo, en medida según cómo cada uno de vosotros queréis participar. Tenemos los emoticonos para decir que quiero hablar o quiero levantar la palabra, aunque como veis yo estoy siempre con el ping-pong visual, estoy mirando las caras en las pantallas, que a mí me ayuda mucho para ver si sigo, si no sigo, si alguien levanta la mano, porque a veces el manejo de la tecnología, o sea, la tecnología nos favorece muchas veces, pero otras nos entorpece un poco la comunicación. Entonces, me gustaría empezar con la primera pregunta, que es realmente una pregunta en torno a esta dinámica de estos encuentros, de estos coloquios. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? O sea, aquí no hay respuestas correctas, respuestas erróneas. Aquí es un intercambio de conocimiento, un intercambio de impresiones y de perspectiva, puesto que cada persona es un mundo. Y aunque la comunicación es un término muy general, cada uno hacemos uso de la palabra o de los medios de comunicación según nuestros propios criterios, a veces más acertados, a veces no tan acertados. Mi primera pregunta para hoy es, ¿qué es la utopía? La utopía, según la Real Academia Española, la define como un sistema político. O sea, es una isla, surgió, es una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto. Es un término relativamente nuevo que la describió Tomás Moro en 1516 y proviene del griego. Con lo cual, hablamos de un plan, un proyecto, una doctrina, un sistema deseable, como lo es la comunicación. Ahora, ¿cuántos de vosotros habéis experimentado en vuestras vidas problemas o dificultades, obstáculos e incluso fracasos en la comunicación? ¿Todo? ¿Ninguno o todos? Ah, claro. Todos. Basta con que nos juntemos dos personas, ni siquiera dos personas. ¿Cuántas veces fallamos nosotros mismos en la comunicación? Con nosotros mismos, en el diálogo interno, en la interpretación de las cosas. Y si somos 2, 3, 4, 5, 6, 7, aún más probable el que haya ese fallo. ¿Por qué? ¿Se parece la comunicación a la utopía? ¿Prestamos realmente atención cuando comunicamos? ¿Tenemos en cuenta las... O sea, y ahora paso al siguiente. Es decir, ¿prestamos atención a las reglas, a los símbolos, al buen uso de los medios de comunicación, de las palabras, de la cortesía? ¿O es más bien
la comunicación muchas veces un proceso anárquico. Con lo cual, llegamos al segundo punto, de la utopía de la comunicación, que es nuestro punto de partida cuando nosotros nos comunicamos con otras personas, o cuando nosotros leemos un libro, o cuando nosotros interpretamos las cosas, partimos de esa utopía, de que todo es perfecto, es ideal. Porque la referencia del ser humano es esa. Pero en el fondo, eso nos lleva a esa anarquía. ¿Cuántas veces lo hemos visto en una discusión, en un diálogo? La gente se interrumpe, no piden palabra, o hablan demasiado bajo, o hablan en una terminología que la otra persona, el otro interlocutor, no es capaz de seguir o la malinterpreta. Entonces, claro, se juntan la utopía, nuestra visión ideal de cómo comunicamos, que no tiene nada que ver con nuestra visión de cómo comunica el otro, cómo comunican los demás, cómo me comporto yo, cómo se comportan los demás, puesto que el comportamiento humano también es una forma de comunicación humana. La comprensión, el pensamiento humano es otra forma de comunicación. Y ahora voy a otro, que es las emociones, nuestros sentimientos. Es otra forma de comunicación humana. ¿Por qué? Nuestro cuerpo nos comunica a través de las emociones. Nosotros respondemos de una forma emocional ante las palabras, ante el comportamiento de otras personas. Respondemos emocionalmente y también intelectualmente ante la lectura de un libro, de un hecho. Todo eso es comunicación. Y todos estos hechos tienen parte de utopía, parte de anarquía, parte de entropía. La entropía no entendida desde el punto de vista de la termodinámica, sino la entropía comprendida como evolución o transformación aplicada a la comunicación interna, intrapersonal, y a la comunicación interpersonal. Entonces, como vemos, las ciencias naturales, ¿qué emplean? Palabras. Palabras. La palabra es un lenguaje humano, con lo cual la forma de describir los fenómenos naturales es una forma de comunicación humana. Es una interpretación con todos los sesgos, con todos nuestros rasgos que tenemos, interpretamos la naturaleza, los hechos, de una forma supuestamente objetiva. Pero esa objetividad, vuelvo a la primera, es una utopía. Todos sabemos, o sea, el modelo científico está obsoleto. ¿Por qué? ¿Recuerdas, Jorge? En el máster de pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar de la ecuación, tenemos que sacar al observador, puesto que el observador contamina todo. Sí, Jorge, perdona, tienes la mano levantada. Hola, hola a todos. Sí, se me ha ido a la mente, hablando, lo hemos platicado, la situación, lo del libro de Emily Durkheim, de las reglas del método sociológico, ¿no? Cómo tenía que estarse establecidas ciertas reglas, y se me vino a la mente el primer tema, ¿no? El hecho social. ¿Cómo se describe el hecho social a partir de estos conceptos que estás manejando y cómo los podemos manejar? Cuando vi el título del coloquio de hoy, la verdad sí me fui a googlearlos y fui a investigar. Dije, híjoles, hay dos conceptos que no los utilizo, ¿no? La cuestión de la anarquía y el otro que comentaste, ¿cuál fue? Tenemos la utopía, la anarquía, la entropía. Entropía. Desde la entropía. Y yo lo quise manejar la entropía también como un término de una revolución científica, y ahí es donde lo retoman Thomas con revoluciones científicas del paradigma. Sí. Entonces,
así lo relacioné porque lo vi que era el concepto de la física. Entonces dije, bueno, no podemos estar divorciados desde las ciencias naturales con las ciencias sociales. Entonces así es como lo vinculé y Sí. trato de entenderlo, ¿no? Hasta ahí mi participación. Sí, perfecto. Muchas gracias, Jorge, porque sí, efectivamente, si hablamos de los paradigmas, también tenemos que hablar en un momento dado de esas rupturas epistemológicas que han tenido lugar entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o las ciencias humanas, que muy pocos han sabido manejar en armonía para conseguir, para juntar, para ampliar, para aportar y no para dividir. Pero si aplicamos la entropía, si te fijas, una de las definiciones de la entropía, dejando aparte un poco la termodinámica, es la medida de desorden o disorden en un sistema. Y si analizamos la comunicación como un sistema, sabemos que es un sistema lleno, repleto de entropía. Hay mucha energía que se pierde, que no aporta nada. Pero claro, no, te veo ahí asentando la cabeza. Pero el problema es que no somos conscientes de ello, o nos negamos a tomar conciencia de ello. Pero en el momento que tomas conciencia de ello, te das cuenta, el darse cuenta, otros dicen el despertar, ¿no? Es darse cuenta. Hay una mejora brutal, o sea, absoluta, completa, en tu concepto y en tu uso de la comunicación. Entonces, claro, eso nos lleva al siguiente nivel. Entendemos la comunicación, y ahora sí entro en la termodinámica y en las rupturas epistemológicas. Entendemos la comunicación como un proceso, entendemos la comunicación como un sistema, entendemos la comunicación como un factor, como una herramienta. La comunicación engloba todo ello y se rige por las normas de la teoría general de sistemas. También se la puedes aplicar si lo ves como un sistema. Entonces, muchas veces también tenemos que dar un paso atrás de nosotros mismos, salirnos un poco, observar al observador y decir, vale, si yo esto lo veo así, mi ego, no lo que es esa referencia yoica, sino el ego desaparece en parte a favor de una comunicación real y muy, muy eficaz, muy potente, y la última palabra que no me gusta usar, es muy empoderadora. Entendiendo el sistema, puedes hacer que el sistema juegue para ti. Hacerlo trabajar para ti, conociendo los ingredientes del sistema, conociendo el proceso, desgranando el proceso, te aprovechas de la ventaja del proceso, del orden y de la estructura, con lo cual vamos en contra de aquello con lo que hemos empezado. Vamos en contra de la anarquía que muchas veces tiene lugar en la comunicación, escrita, hablada, corporal, arte, etcétera, etcétera. Y nos acercamos cada vez más a la utopía, a ese ideal. Entonces, lo que inicialmente parece que estamos muy alejados, si lo hacemos al revés y colocamos estaba esa frase hecha, el orden de los factores no altera el resultado. Aquí sí, como en tantas otras ecuaciones humanas, el orden de los factores alterna considerablemente el resultado. ¿Alguien, alguna consulta, alguna aportación? Perdón, esto ha sido un poco heavy, un poco... la semana pasada, el viernes, estaba con Gino con la sonrisa de oreja a oreja. Hoy se le ve ahí, está pam, 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 dando. Dime, Gino, que tienes la mano levantada. Estoy dando porque tú en la antecámara de la reunión e incluso empezando esta reunión, ese espacio, había dicho que eso no era una masterclass, que no era
Vale, ok, estamos de acuerdo, pero esos son temas para masterclass, son temas para personas un poquito más preparadas. Y yo me siento en este caso no tan preparado. ¿Por qué? Porque asociar palabras como entropía a la comunicación, asociar palabras como utopía a la comunicación, asociar palabras como anarquía a la comunicación, para mí eran conceptos completamente que no conocía. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hago un poquito más necesito más trabajo para poderlo entender a la primera. Sí, A lo mejor si vamos poquito sí, en sí, segunda, tercera, cuarta instancia, sí. lo hago mío, pero en Ahora, principio un poquito complejo sí, asociarlo, ¿verdad? sí. Ahora, recuerda el, o sea, tú ya me conoces muy bien. Recuerda el objetivo de estos talleres reflexivos, autoevaluativos, Autoevaluativo. Ok, participativos. Es perfecto. decir, mi único objetivo es conseguir, y vuelvo a un taller hace 2 o 3 semanas, despertar la curiosidad, cambio de perspectiva, toma de conciencia para ampliar nuestra perspectiva y nuestro horizonte. Entonces, si de este coloquio te vas simplemente con una chispita, he conseguido mi objetivo Hemos conseguido lo que queríamos. por creces. Y luego Claro. también un dicho que a lo mejor, hola Gonzalo, hola Eva, que quizás Walt Disney tenía un dicho que a mí me encanta y lo usé durante 20 años, o sea, y lo sigo utilizando, bueno, 30 años ya, es darle a las personas lo que esperan de una forma inesperada. Con lo cual, creo que en este caso tú has descrito ese proceso. Jorge creo que también, es decir, Jorge tenía una expectativa previa al coloquio, aunque Jorge ya también me conoce desde hace mucho tiempo. Pero aún así, estamos en otro... A ver, hemos llegado a un espacio de comunicación, entendiendo la comunicación como la comprensión del otro y la comprensión de uno mismo y la comprensión de conceptos absoluta. Entonces, no sé si Claudia o Luisa quieren añadir algo o comentar algo. No os sintáis forzadas. O sea, esto es absolutamente voluntario y aquí hablamos el que quiera. El que prefiera no hablar está no solo en su derecho, sino lo respetamos y también lo valoramos. Porque el silencio a veces es la mejor comunicación que puedes tener. A veces. Entonces, no sé si alguien quiere aportar algo, simplemente levantad la mano, una sonrisa también me vale. Entonces, creo que es importante destacarlo en la comunicación. La comunicación nunca debe ser, y perdonadme esta expresión que es muy fuerte, nunca se debe convertir en una violación, nunca se debe convertir en un acoso. ¿Por qué? Pasamos, me voy a saltar uno de los aspectos que lo pasaré luego. Es una cuestión de resiliencia. ¿Qué sucede cuando yo me siento acosado? ¿Qué sucede cuando yo me siento violado en mis derechos? ¿Qué sucede cuando yo me siento atacado? ¿Qué le pasa a una hojita de un árbol o del césped, del trigo, cuando le ataca el viento, cuando le ataca la lluvia? De ahí viene la resiliencia, esa capacidad inherente de la naturaleza de retomar su forma inicial, su estado o estadio anterior. No necesariamente como nos está vendiendo la psicología positiva, que no, que es salir más fuerte de la adversidad. No, vamos a ver, utilicemos los términos y las definiciones científicas aplicadas con criterio a lo que es la comunicación, a lo que es el ser humano. Yo me puedo reponer de un golpe duro
No por ello tengo que salir más fuerte. Eso es otro concepto. El crecimiento no tiene que ver con la resiliencia, porque no, la resiliencia es nuestra capacidad de adaptación y de recuperación ante cualquier agente perturbador o estado o situación adverso. Es la adaptación y la recuperación. No la superación y salir más fuerte, eso es otro tema. Y en la comunicación, adaptada a la resiliencia a la comunicación, ¿qué tal estamos de aguante cuando alguien nos agrede verbalmente? Cuando alguien nos levanta la voz. O a la inversa. ¿Cómo estamos nosotros cuando estamos alterados? Cuando estamos emocionalmente con las pilas bajas o estamos demasiado alegres. También podemos llegar a perturbar al otro, agredir al otro. Esa resiliencia adaptada a nuestra propia comunicación, enseguida, Claudia, tanto a la comunicación intrapersonal como a la comunicación interpersonal. Sí, perdón, Claudia, por favor. Gracias, buenas a todos. Lo que estás diciendo ahorita con el tema de la resiliencia me representa, pues me llega más, digámoslo así, que hables de la parte natural y que no es solamente del crecimiento, es algo diferente. Y ahí es donde se alinea a lo que estabas diciendo de pronto de salir de nosotros o regalarnos una pausa para poder ver desde afuera y poder llegar a escuchar bien a la otra persona y poder tener esa capacidad de poder responder como debe ser, no de forma agresiva o no ponernos en el mismo nivel en cuanto a temas de comunicación. Y como decía ahorita el compañero, las palabras de entropía, anarquía, pues yo también las he escuchado, pero de pronto tenía presente en otro contexto o en algo diferente y me llama mucho la atención poderlos traer al tema de comunicación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Claudia. Es que es, ¿sabes? Cuando aplicamos, cuando abrimos la perspectiva, cuando buscamos respuestas, muchas veces buscamos en el sitio equivocado. O sea, nos planteamos la pregunta correcta, pero buscamos en el sitio equivocado. Y es algo que yo me he dado cuenta cuando hago incursiones en otros campos, el enriquecimiento que obtiene un campo en concreto a través de otras disciplinas, a través de aceptar, implementar, nutrirse de pensamientos diferentes, de perspectivas diferentes, de opiniones diferentes. Enriquece muchísimo cualquier disciplina, que eso es lo que a mí me encantó siempre de la transdisciplinariedad, es decir, son sistemas. Cojamos lo mejor de todos. Juliana, por favor, que ya te veo ahí con la mano levantada que estarás cansada. No. Bueno, muy buenas tardes, días a todos, como estén desde el lugar donde estén. Sí, me pareció interesante lo que hablabas de la resiliencia, pero también hay, digamos, otro elemento importante porque la resiliencia, digamos, ha sido un tema muy desgastado por el proceso que lleva y por la simbología que da y porque la gente ha estado siempre en función de la resiliencia y la tolerancia han sido muy machacadas, maltratadas para la parte de comunicación. Entonces hay una palabra en la que yo también utilizo y es la longanimidad, como la capacidad de elongación, de la capacidad de estar, o sea, de no perderse, así como en el material. El material no pierde su esencia a pesar de que lo extiendan a un nivel de resistencia, ¿cierto? Y ahí entra entonces la entropía, que es ese desorden, ese caos, esa distorsión de la comunicación. Y en esa distorsión entonces identificamos que si tenemos longanimidad, si tenemos esa cualidad para comunicarnos, podemos volver a estar en nuestro espacio y tener esa posibilidad de comprensión, de comprensión y de asumir hasta dónde yo soy capaz de estar en ese proceso de aguante o de disfrute sin dolor de la conversación del otro.
porque ahí también es muy importante la emoción. Entonces, por eso digo yo que es más importante, o no, pues para mí como Sí. persona, la longanimidad que la resiliencia, porque la longanimidad no me quita mi ser, no me quita lo que yo soy. La resiliencia me transforma, entonces es otro elemento que también es importante, pero que digamos es en otro, podría ser en otro caso. Sí, muchas gracias, Juliana. Ahí está el tema cuando una disciplina ajena al origen de la definición inicial viola, transgrede, transforma y transgiversa el significado original de lo que es la resiliencia. Con lo cual, resiliencia en la comunicación es flexibilidad, es tolerancia, cómo tolero la adversidad, cómo tolero los cambios, y también es una reestructuración, a veces reestructuración cognitiva, a veces reestructuración de los conocimientos, de la interpretación, y también esa elasticidad a la que hacías referencia. ¿Hasta dónde puedo yo tirar? Pero no tirar al otro. ¿Hasta dónde puedo estirarme yo? ¿Hasta dónde puedo tirar yo? Y es ya cuando entras en lo que Claudia también comentaba un poco antes, esa zona gris entre resistencia y crecimiento, que es muy importante. Y si no lo hacemos conscientemente, si no somos conscientes que lo estamos haciendo, difícilmente podremos lograr objetivos concretos. Entonces, si alguien más quiere aportar algo para ahora la resiliencia, si no, paso al siguiente, que es la apatía. Me he saltado el orden, pero está la apatía, que no está mal si ponemos la apatía antes de la empatía. La apatía en la comunicación, o la apatía en general, no, ¿qué es? Una pérdida de voluntad, una pérdida de motivación, una pérdida de interés, una falta, al menos en 3 aspectos. Conductas dirigidas a objetivos, actividad cognitiva y la expresión emocional. ¿Cuántos de vosotros habéis asistido en vuestra juventud o no tan juventud a clases donde el profesor, el ponente, o a webinars, o a presentaciones, o a conversaciones, a charlas, negociaciones, etcétera, etcétera, donde vuestro interlocutor no mostraba emociones, no las comunicaba, no las transmitía, donde en la comunicación no perseguía objetivos claros, concisos, donde en su comunicación estaba dispersa, donde no sabes a dónde quiere llegar, cuándo, qué, por qué me lo está diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aplicamos ese concepto, esas partes de la apatía a la comunicación. Y entendiendo los 3 campos o los 3 factores que es un poco cuando en la prevención de accidentes de tráfico. Si tú eliminas uno de los elementos de la ecuación, la probabilidad de que suceda va bajando. Si tú eliminas 2 elementos de la ecuación, la probabilidad baja aún más. Si eliminas el tercero, la probabilidad es tendiente a 0. No es 0 en absoluto, porque tampoco no he querido sobrecargar el temario de hoy, porque entramos en el tema del azar, que también el azar en la comunicación, fortuita o no fortuita, la probabilidad, o sea, temas de ciencias naturales aplicadas a las ciencias humanas, si comprendemos el nexo, nuestra vida, nuestra comunicación, nuestras relaciones, etcétera, 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 se van a ver, vamos, potenciadas. Y no quiero mencionar ahora a Gonzalo, porque dices, ¿cómo aplicas estos términos también al networking? La entropía en el networking. Hay gente que todo, pero no sale nada, se diluye, hay desorden total.
La apatía en el networking, sí, estoy contactando, pero sin un objetivo claro, sin un, o sea, sin meterle el corazón. Entonces, claro, lo podemos aplicar a TGU, lo podemos aplicar a Alejandra, o sea, perdonadme Claudia y Luisa, si conozco a algunos de los tertulianos, entonces, claro, esto lo puedes aplicar realmente a cualquier campo, entendiendo cualquier campo como un sistema o un proceso o un mecanismo o una herramienta. Si logramos hacer ese paso, o sea, lo puedes adaptar a las relaciones, a la educación de tus hijos, a la relación con un padre moribundo, al acompañamiento de una persona terminal, a resolver en la resolución de conflictos. O sea, es aplicable en cualquier campo, porque hemos dicho que la comunicación lo atraviesa todo. Y si los pilares de la comunicación los tenemos claros y los manejamos y los comprendemos y nos esforzamos por mejorarlos como un músculo, pasamos al crecimiento, a esa zona mágica. Pasamos de la zona de confort, para los que sois coaches aquí, terminología muy clara, ¿no? Nuestra zona de confort, que desgraciadamente muy pocos de mis compañeros de profesión utilizan la terminología zona de seguridad. Que yo antes de poder construir una zona de confort tengo que tener una zona de seguridad más amplia. Mi zona de seguridad mucho más firme, más estable es mi zona de confort. Es el combustible que nutre mi zona de confort para adentrarme en la zona de incertidumbre. Y en la zona de incertidumbre está la zona de pánico y está la zona mágica. En la comunicación pasa lo mismo. Tenemos una zona de seguridad, una zona de confort, una zona de incertidumbre, una zona de aprendizaje y una zona de pánico. Entonces, cerrando el círculo, el último de los aspectos de hoy, y vamos muy bien de tiempo, es qué tiene que ver la empatía con la comunicación. O sea, no es preguntaros qué es para vosotros la empatía, puesto que con la empatía pasa exactamente lo mismo que ha pasado con la psicología positiva, con la resiliencia. O sea, vamos, se ha maltratado, se le ha dado la vuelta, etcétera, 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 cuando sabemos perfectamente que la empatía son tres fases. Y la gente usa sinónimos para empatía como simpatía, como comprensión. No, perdón, es que no. La empatía está claramente definida y tiene tres fases. Y la mayoría de la gente, también en la comunicación, se saltan la tercera, que es la más importante de ellas. Es la desvinculación. Es decir, en la comunicación igual. Yo en la comunicación a veces me tengo que desvincular de mis objetivos, de mis perspectivas, de mis conocimientos, de mis prejuicios, etcétera, 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 para poder comprender al otro. Y el otro tiene que hacer lo mismo. Se tiene que desvincular de sus prejuicios, de sus conocimientos, de su bagaje, para comprenderme a mí desde su contexto, comprender mi contexto. Sí, Juliana, perdona. Sí, les iba como a recordar con respecto a esa desvinculación, el no tomárselo personal. En los 4 acuerdos, digamos que desde allí lo podemos tener muy claro y desde allí nos acompaña ese proceso de esa tercera parte de la empatía en la que es la desvinculación, el no tomarme nada personal, el dejar que la otra persona sea, se exprese, se manifieste y no nos tomemos de que ese tono, de que esa observación, esa palabra que para él puede ser sencilla, fácil en su contexto y que para mí puede ser abrupta, agresiva, lo que fuera mi contexto, no es para mí. Entonces, si no es para mí, es hacerle la devolución y decirle, yo tuve una conversación ayer en la meditación acerca de eso. Uno de las personas que estuvo ayer me dice,
utilizas mucho la palabra trascendencia. Para mí trascendencia es esto, esto, esto y esto. Y yo lo diría más que es evolución, porque trascender es después de que uno termina un ciclo, fallece, no sé qué. Entonces yo le agradecí, le dije yo, te agradezco mucho porque esa aclaración de contexto me permite a mí saber qué palabra utilizar cuando esté en un contexto más global y no quedarme con el contexto local en el que nosotros lo interpretamos de otra manera. Entonces, al identificarlo así y no retenerlo, como ahorita decíamos, ahí llegó un momento de entropía, de roce, en el que yo pude haberme quedado con mi prejuicio, me pude haber quedado y quedarme en la idea y retenerla ahí y defenderla. No la defendí, simplemente fui, le desarrollé como eso fue así, digamos, con mucha sutileza, con mucha facilidad, ya tenía el proceso que estábamos hablando de longanimidad y de decir, ve, sí, es que es muy fácil, es muy sencillo, no es para mí, es para el contexto en el que me muevo. Entonces, me desvinculo, no es conmigo, sino que lo puedo hacer de otra manera, lo puedo decir de otra manera y ahí estoy y comparto con el otro. Muchas gracias, Juliana. Me has dado una idea que a ver si Jorge me ayuda en ella. Es aplicar si has hecho referencia al libro de los 4 acuerdos tolteca, es, claro, ver los 4 acuerdos relacionados directamente con la comunicación. Ya hablaremos de ello. Perdona, Gonzalo, y luego Trinidad, no sé si has bajado la mano o la vas a volver a alimentar porque la tenías levantada, pero si quieres, Gonzalo, por favor, adelante. Te toca abrir la audio. Sí. No sé si quiere Trinidad, ¿querés hablar vos, Trinidad? Ella pasa, primero habla tú y luego Trinidad, no te preocupes. Es simplemente ese proceso de empatía, de un poco tratar de entenderlo desde la intelectualidad, ¿no? Como es, o sea, es salir de uno, salir de los prejuicios. O sea, muchas veces me pregunto, suponete que la otra persona dice diametralmente algo opuesto a lo que está en mi escala de valores. Sin embargo, se puede ser empático, es como salir de uno mismo por un instante y observarlo desde afuera. Nunca terminé de entender cómo es ese proceso mental. Vale, te cuento. Hay un proceso en psicoterapia, en comunicación, en el counseling, que lo mencionamos también en la versión anterior, en el taller anterior, que es el epoché. El epoché es la suspensión de todo juicio sin valorar. Pero la empatía realmente son 3 fases. Es la comprensión del otro desde tú. Es que ahí está, ¿sabes? Ese es lo que mucha gente malinterpreta en la empatía. Es decir, lógicamente, yo no me puedo meter en la piel del otro. Yo lo que tengo que intentar hacer con la empatía es ponerme en la situación del otro, pero lógicamente yo estoy aportando mi vivencia, mi experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera fase es desde mi posición, porque si no es una anulación de mi personalidad, de mi individualidad, de toda mi experiencia, que no le va a aportar nada al otro. Entonces, claro, la empatía como tal es intentar desde tu posición comprender al otro y ahí sí puedes decir, sí, poniéndote en sus zapatos, pero desde tu horizonte. Y el otro término que utilizaste, ¿cómo lo puedes repetir? Epoché, te lo pongo en el chat. Es, de alguna manera es despersonalizarte, por más de que digan algo que para vos es aberrante para tus valores. Sí, exacto, es la suspensión del juicio, no del sano juicio, o sea, no de tu racionalidad, intelectualidad, etcétera, etcétera, sino la suspensión de los prejuicios, la suspensión de la valoración del otro, si bien son mal. Ahí es donde entra el tema de la escala de valores. Es decir, es cómo, o sea, mira, yo te cuento, ahí está la palabra, epoché. En una sesión que tuve cuando estaba en el Consejo Superior de Tráfico, es decir, en la máxima autoridad de tráfico de la EGT en España, como voluntario. O sea, yo formaba parte de un grupo de expertos para la prevención de accidentes mortales, usuarios de motocicleta. Entonces, claro, dices,
tuve muchas discusiones con gente que dicen que no entienden cómo una persona puede ponerse con una motocicleta a 220 o 250 kilómetros por hora en una carretera secundaria. Una persona que no entiende eso jamás va a conseguir una solución. Jamás va a conseguir solucionar el problema. La multa no soluciona el problema. La multa es un castigo. Entra dentro de las 3 E's, que es Education, Enforcement, o sea, Engineering y Enforcement. Educación, ingeniería y refuerzo. Pero no entra en la educación. Si yo quiero educar a una persona, tengo que comprenderlo. Sí, desde mi punto de vista. Es decir, yo no estoy de acuerdo en tal, pero entiendo, comprendo cómo una persona en un momento dado, en un contexto dado, etcétera, etcétera, puede poner la moto a esa velocidad. Entonces, ahora vamos en la comunicación, para llevarla paralela a la comunicación. Cuando no, o sea, hay muchas veces que no entendemos cómo, por qué fulanito o cómo es que menganito o perenganito le dijo esto a él, o me lo dijo de esta manera, o esto o lo otro. Ahí es donde tenemos que, sí, Jorge, enseguida, ahí es donde tenemos que aplicar esa empatía, pero siempre desde nuestra perspectiva, porque lo que no entra en nuestra perspectiva, difícilmente vamos a comprender. Requiere mucha maduración los dos, me parece, ¿no? Efectivamente, efectivamente, pero siempre como todo, Gonzalo, y eso lo sabes tú también muy bien, es empezamos por nosotros mismos. Yo no le puedo exigir al otro que madure si yo no estoy dispuesto a madurar. Y yo puedo estar dispuesto a madurar, pero respeto que el otro no quiera madurar. Entonces, es esa aceptación que muchas veces nos cuesta tomar, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Y ahí es donde realmente creces. Genial, gracias. A ti Gonzalo. Sé que has hecho un esfuerzo para asistir Sí, y te lo perdón agradezco. por estar sin la cámara y abrir la desprolijidad inicial, perdón por eso. No, de verdad te lo agradezco. O sea, públicamente, o sea, realmente te lo agradezco mucho, Gonzalo, que has hecho el esfuerzo. Estar acá, escuchar esto. Jorge, tenías la mano ahí. Sí, se me vino a la mente ahorita lo que estabas comentando acerca del castigo al ser y a la esencia, pero sí, eso no es un remedio. Pero es que lo comentaba con una maestra y con unos doctores me decían, es que hay seres humanos educados y hay seres humanos educables. Entonces, a lo mejor a partir del castigo puede ser educable, ¿no? Efectivamente. Entonces, se me viene a la mente eso porque a veces con los alumnos, todo el mundo queremos tener alumnos educados, pero eso es imposible, ¿no? Entonces, ahí entra la labor que tú hacías como de mediador para educar esa parte, ¿no? Y sí, poder evitar el castigo posterior, pero a lo mejor sí hay una sanción en ese momento. Entonces, ese es el punto de vista, además, entre los educados y los educables. Jorge, me ha encantado. Muchas gracias. ¿Y sabes por qué? O sea, perdonadme que esté así mirado porque de repente te tenía aquí y ahora estás aquí. Entonces, claro, pues el ping pong del Zoom, que ya se ve, ves los manuales, no, mira la cámara. No, a mí me gusta ver a la gente, me gusta hablar con la gente, percibo. Entonces, a mí el que luego se vea el ping pong, que parece que estoy moviendo mucho los ojos, me da igual. O sea, entonces, otra cosa será cuando haga estos vídeos solo grabados y hablaré a ti, te veo a los ojos ahí, ¿no? Entonces, claro. Entonces, has hablado y fíjate qué has descrito. El punto 1, la utopía. Entonces, claro, hablamos del educable, del educado, pero también no hay que olvidar, y esto es muy importante tanto en la comunicación, en psicoterapia, en coaching, en educación, hay un tanto por ciento que no es educable por las buenas. Entonces, la naturaleza es muy sabia. Ahora, otra cosa ya, y entramos en otra, digamos, quizá en otro momento el tema del castigo, ¿no? O sea, la carga del castigo, como hablamos de la culpa, de la responsabilidad, o sea, ¡buah! Como veis, la comunicación está en todo. Entonces, muchas gracias, Jorge, porque efectivamente, y tenemos que tener la voluntad, tenemos que tener voluntad de educar y voluntad de ser educados. Y como dice aquí Eva en el chat, la importancia de la escucha, quito lo activo, o sea, pero sí, la escucha activa, o sea, que el otro se sienta escuchado, es decir, escuchar con, y esto te va a encantar, Gonzalo, escuchar con propósito, porque el propósito
es ese hilo conductor en la vida. La vida sin propósito no tiene sentido. La comunicación sin propósito carece de sentido. Cualquier acción sin propósito, te veo lleno, te veo la sonrisa, carece de sentido. Entonces, muchas gracias. Eva dice, pido perdón porque no encuentro la mano para solicitar turno. A ver, hay abajo en reacciones, hay una banda de acciones con chat, participantes, y hay una que son reacciones, y esa es la de levantar la mano, y si no es simplemente encender la cámara y levantar la mano. Pero bueno, eso ya el que quiera mostrarse, ¿no? Perdona, Juliana, le paso la palabra a Claudia primero y luego a ti, y luego se la pasamos a Eva. Puedes hablar también solo sin mostrar la cámara. Sí, Claudia, perdona. Una cosita pequeñita. Te quería para tener claro que hablaste de las 3 fases de la empatía. Dijiste que la comprensión del otro la primera y la tercera la desvinculación. La segunda, ¿cuál sería de lo que hablaste? Ponte en su lugar. Ponerse en el lugar. Ok. Y quería preguntarte si en esta conversación vamos a hablar sobre el tema ya de la empatía, de la comunicación ahora en la era digital, de pronto, para tener ese tema de empatía y algo. Bueno, a ver, ese tema... pues más adelante. Sí, a ver, el tema de la comunicación digital da para muchísimo. O sea, yo el otro día quise hacer uno donde hubiera tratado las principales teorías con la elección del medio y la comunicación, que es Media Richness, la teoría de la riqueza del medio, o sea, MRT, la teoría de la disponibilidad del medio, la teoría de la sincronicidad del medio, y la cuarta era también con comunicación masiva, ¿no? Entonces, claro, cada una da para muchísimo. Entonces, si quieres, o sea, yo lo apunto también para otra, porque efectivamente entra en esto, en los conceptos que estamos tratando ahora, pero luego también en la capacidad inherente del medio, la entropía del medio, es decir, la utopía, lo que le asignamos al medio, al WhatsApp, mensaje hablado, mensaje escrito, qué implicación tiene, qué podemos transmitir. ¿Sirve ese medio de comunicación para comunicar un tema, un contenido en concreto? Hay estudios que recomiendan la estructura de procesos de empresas según sus necesidades de comunicación. O sea, mi tesis de final de carrera fue justo eso. Entonces, es cómo estructurar un grupo de personas, una empresa, un trabajo o una campaña en función del mensaje, del contenido del mensaje, qué medio se usa, por qué este medio, cuándo uso un medio, cuándo uso otro. Uno de los pensamientos que me lleva a veces también a desistir de este tipo de taller es la actualidad, el uso actual del medio. Aunque el taller, este tipo de taller, aunque no sea en persona, es virtual, pero es uno de los medios de comunicación más ricos de los que dispone el ser humano para el diálogo, para el encuentro. Pero la gente está ya tan acostumbrada a tenerlo asíncrono, es decir, no quieren la interacción, no quieren la sincronicidad, la respuesta inmediata, o sea, la capacidad de respuesta a una comunicación. No, lo quieren asíncrono, a mi hora, cuando yo quiera. Yo hago esto y no veo las caras y no puedo preguntar. A ti te surge en una comunicación asíncrona una duda y claro, sí, lo pones en un chat. Sí, pero si necesitas una respuesta inmediata a esa pregunta, el chat no vale, porque a lo mejor te respondo en 2 días o pasada la necesidad. O sea, creo que es un tema en el que Gonzalo también está muy metido cuando hablamos del networking a nivel digital. La capacidad del medio. O sea, ¿qué es capaz de hacer el medio? ¿Qué es capaz de transmitir el medio? ¿Qué es capaz de conseguir el medio? Porque no todos los medios nos valen. O sea, en teoría puedes usar cualquier medio para cualquier cosa, pero no va a ser eficaz, no va a ser eficiente. Claudia, ¿me permites una pregunta un poco indiscreta? ¿A qué te dedicas? Así a modos generales.
Yo soy psicóloga y siempre he trabajado en recursos humanos, temas de networking. Coincidencialmente he estado en reuniones, algunas oportunidades con Gonzalo. Sí. Y por eso me causa mucha curiosidad, por como dicen ustedes, el tema de empatía, de resiliencia, o sea, siempre se ha manejado de una forma y verlo de otra forma ahorita me hace más sentido. Bien. Es muy importante. Bien. Con lo Gracias. cual, para ti, ahora enseguida, Gino, desde tu punto de vista, tú sabes que en tu trabajo, el tema de la respuesta inmediata o respuesta asíncrona puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso. Sí. También, si eres capaz de interpretar al otro, puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso. Y también sabes que muchas veces, aunque la comunicación cara a cara es fundamental, sabes que hay pacientes o hay clientes o hay veces cuando el verte la cara es un obstáculo, donde es mejor una llamada por teléfono o un breve memorándum. O sea, es lo que también tenemos que reaprender con esta proliferación de medios de comunicación y formas de comunicarnos. Creo que tenemos que reaprender, por lo menos molestarnos, a indagar, a conocerlos un poquito más y no darlo por obvio y darlo por hecho. Muchas gracias, Claudia. Perdona, Gino. Sí. No, nada. Fíjense la importancia de la comunicación y lo que decía Claudia de la comunicación por medio, ¿no? Y voy a públicamente decir algo que me ha pasado con Gonzalo, si le pido disculpas, fíjense, hace 10 días concertamos una reunión, Gonzalo y yo, y lo hicimos todo por mensaje. Él me pasó el enlace, yo me registro, pero fíjense cómo es la cabeza, ¿no? Yo me registro a 10 días y pienso, espero no olvidarme, a 10 días. Todo, Luego, ustedes saben que tengo una semana de loco, de formación, que estoy metido dentro de la formación. Y ayer me parecía que yo tenía la cita con Gonzalo. Yo creo que ha sido la primera vez que se me ha pasado una cita, ¿no? Y toda la comunicación ha sido por WhatsApp o por LinkedIn o por correo electrónico. La importancia de lo que decías tú, de volver a lo mejor a una llamada cara a cara, de oye, mira que recuerda que mañana no me dejes colgado que tenemos una reunión, ¿vale? A lo mejor eso volver a la base, volver al origen es lo básico. Siempre se dice, no te olvides de los básicos, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque lo que me pasó con Gonzalo ayer, en estos días. Entonces, Gino, en lo que acabas de mencionar, si lo escuchas luego el recording, y voy a ser muy breve porque estamos ya, son casi las 7, es en la lectura de los libros que tú también haces, ¿te acuerdas que el fijar prioridades, urgencias, objetivos es sumamente importante? Y si aplicamos ese mismo procedimiento a los medios de comunicación que utilizamos, y ahora voy al valor simbólico, desde una perspectiva, o sea, el uso de los medios de comunicación desde una perspectiva del interaccionismo simbólico es el valor que tiene una llamada de teléfono, el valor que tiene solicitar una videoconferencia, una reunión, pesa mucho. Entonces, ¿ves cómo la comunicación está en todo? O sea, según tu orden de prioridades comunica, tus objetivos comunican. Y también se rigen por la empatía, por la entropía, por la utopía, por muchas cosas. Sí, perdona, Gonzalo, te vi la mano. No, simplemente que la verdad que es todo también muy novedoso estos medios de comunicación que no nos... Yo soy, digamos, me manejo muchísimo con lo digital y sin embargo me doy cuenta que es muy nuevo, nos tenemos que acostumbrar a esta manera nueva de comunicarnos, ¿no? Son demasiados canales a veces, que nos llega el mail de recordatorio o el WhatsApp, y nos olvidamos también, acá como decía, lo básico, ¿no? A veces el cara a cara, levantar el teléfono, y hay que descubrir, ¿no? qué conviene para cada momento, y a veces uno no lo sabe a priori, ¿no? Lo asincrónico tiene cierta fuerza porque lo consumís cuando quiere el otro, y estás esperando una respuesta seguramente, entonces tenés que hacer como ese llamado a la acción, bueno, espero tu respuesta. El sincronismo, tenés esa conexión humana,
por más de que no sea física, yo estoy hablando con psicólogos también, y le digo, ¿cómo hago terapia? Y le digo a mi psicólogo, ¿cómo te llevaste con la pandemia? ¿Conectás igual con los pacientes? Me dice, sí, funciona perfecto, yo hace rato, o sea, la conexión, la transferencia que le llaman los psicólogos, todo ese mecanismo que tienen que hacer para que funcione, también, entonces rompió el mito también que la presencialidad es importante, obviamente, ¿no? La presencialidad, no por esto estoy diciendo que no, pero hay mucha novedad y este nuevo mecanismo humano de comunicar a través de otros medios y de otras formas es un gran descubrimiento y una gran adaptación también, ¿no? Sí. Gonzalo, a mí me parece que aparte del acostumbrarnos, o sea, una de las grandes capacidades humanas es el aprendizaje. Entonces, si nosotros, más que condicionarnos, que es sin propósito, que se nos hace, si nosotros a propósito estudiamos, analizamos y aprendemos las cualidades, las características del medio y de la comunicación, va a mejorar muchísimo. O sea, es brutal, brutal, brutal. Entonces, te agradezco mucho ese insight tuyo también y es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, perdona, Juliana, es que sí. A ver, Gino, maestro del tiempo. Ahí está, Gino. ¿Seguimos? Vale, seguimos 5 minutitos más, chicos. Vale. Bueno, les iba a contar acerca de lo que estábamos hablando del aprendizaje frente al dolor, la conversación frente al dolor y la sensación de enseñar con dolor o con amor, que ahorita están hablando del castigo, la sanción, la consecuencia, bueno, como esto. Gino nos acaba de mostrar un ejemplo muy claro en ese proceso de comunicación, que si no, digamos que en ese momento en el que a él se le olvida, se siente que infringió su acuerdo, ¿cierto? Con Gonzalo, y se siente en deuda consigo mismo y con el otro. En ese proceso, el proceso de aprendizaje, digamos que como decías tú, Bernard, estabas diciendo que o se aprende o se aprende, y la vida te lo devuelve. Entonces ahí están los momentos, o sea, cuando nos damos el permiso de conectarnos y de estar en el propósito y de asumir ese mensaje, de recibir el mensaje y de adentrarlo a nosotros, de contextualizarlo en nosotros y de ser, digamos, respondientes a ese mensaje de manera proactiva, de manera dinámica, o cuando no lo recibimos y se nos pasa el tiempo o se nos pasa el proceso o estamos perdidos con respecto a la mirada del otro y cómo la vida nos muestra que hay una consecuencia. Yo no lo llamo castigo, yo lo llamo aprendizaje, y los aprendizajes se pueden dar en dos modos, a modo de amor y a modo de dolor. Lo mismo pasa con el lenguaje, con la comunicación. A veces no escuchamos desde el amor, a veces no hablamos desde el amor, sino que hablamos desde el dolor o desde el sufrimiento, y también escuchamos desde el sufrimiento. Entonces, a partir de ahí es interesante saber cuándo ser empáticos, cómo ser empáticos, identificar si estamos si estamos escuchando y estamos hablando con propósito, ¿no? Cuidado, porque ahí ya has mencionado, Juliana, en parte necesidades, habilidades, sí. Temas también muy profundos, ya no solo con la comunicación, sino en relaciones humanas. Y hay una cosa que también estaba ahí entre líneas, que tiene mucho que ver con lo que comentó Gonzalo, y es, vuelvo a lo que es la anarquía, que Gonzalo, creo que tú te perdiste un poco la relación de utopía y anarquía. Ese uso indiscriminado de los medios, no en función de sus cualidades, esa anarquía con los canales. O sea, que no le aplicamos las normas de comunicación o de relación humana por su valor simbólico. Es nuevo, hay videoconferencia, por fin, esto, lo otro, tal, es novedoso. Entonces, le damos en la escala de valores un mayor valor a la novedad que al propósito de usarlo. Entonces, yo creo que es algo muy importante y creo que con esto, Gino, creo que es un buen cierre. Antes de cerrar, me gustaría preguntaros si alguien tiene algo más que añadir, que aportar,
o comentar o reflexionar. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Nos hemos dormido? ¿Nos hemos despejado? ¿Nos hemos quedado con dudas? En fin, para mí ha sido un placer poder acompañaros un viernes por la tarde a esta hora o un viernes por la mañana para quienes unís esta maravillosa primavera, que nosotros en otoño, vosotros en primavera. Muchísimas gracias por acompañarnos a TGU, a Gino y a mí, en este coloquio, en esta tertulia sobre la utopía, la anarquía, la entropía, la apatía, la resiliencia y la empatía en la comunicación. Os invito a apuntaros, los que no estéis todavía apuntados como fan en TGU, os animo a hacerlo. Y bueno, pues estoy a vuestra entera disposición en redes sociales, en LinkedIn, en TGU y también en Facebook. Estoy por todas partes. Estaré un poco desconectado estas próximas semanas. La semana que viene estoy de viaje, justo reestructurando una empresa en función de sus necesidades de comunicación y en función de sus objetivos con la comunicación. O sea, es un proyecto muy bonito. Espero llevar a buen término. Entonces, muchas gracias a todos vosotros y conectemos por LinkedIn, conectemos por TGU y feliz Muy bueno. y buen fin de semana. Muy buen espacio de reflexión. Gracias. Muy bien, gracias. Chao, Berna. Chao a todos, Chao, chicos. chao. Muchísimas gracias. Chao, Muchas nos gracias. vemos. Adiós, nos vemos. Gracias, Gracias. chao. Gracias. Hasta luego, Gino, también. Adiós. Saludos a todos. Hasta luego.